Bien, aquí estamos de vuelta una vez más con el Matutino del País por el Canal 6, el Canal del Sol. Gracias por seguir con esta conexión que se establece desde esta señal nacional, señal abierta que es el Canal 6, el Canal del Sol, también a través de Bebeto TV, en el 75 de Altiz y en el 108 de Claro, Bebeto TV. Y para los dominicanos en el exterior también tenemos dos vías alternativas a través de las cuales pueden hacer esta conexión día tras día desde las 7 de la mañana. El 644 y el 653 de la cajita de Amazon. Por esas dos vías podemos hacer esta conexión todos los días en el Matutino del País, que esta vez recibe al candidato vicepresidencial del Partido Revolucionario Dominicano, el PRD, Joel Díaz, su candidato vicepresidencial, y a quien le damos la bienvenida. Buenos días, Joel. Gracias por venir a compartir con nosotros estos minutos y que la gente pueda conocer y ver cuáles son tus inquietudes y cuáles son tus grandes retos en esta posición a la que aspira alcanzar el próximo 19 de mayo. Muy buenos días, Francis. Agradecido y contento de estar aquí en tu espacio, lamentando que nuestra colega Nicauri de la Mota no está aquí para que conversemos sobre los retos y las oportunidades que tenemos en este nuevo proceso electoral. De verdad que muy agradecido por la invitación. Bien. Comencemos por ahí, Joel. ¿Quién es Joel? Joel Díaz, que ha sido elegido por el aspirante presidencial de esa organización política PRD, Miguel Vargas. Comencemos por ahí para que la gente comience a formarse una idea. Tú eres muy joven y probablemente tenga mucho menos tiempo que la gran mayoría de las candidatas vicepresidenciales del país. Bueno, gracias, Francis, por la pregunta. Mi nombre es Joel Díaz, soy licenciado en Derecho de profesión, estoy inmerso en lo que tiene que ver con el empresariado, en el tema de los combustibles y también en el ejercicio del derecho. Perfecto. Pero desde el punto de vista político, yo nací y vengo de una familia enteramente política. Y desde el vientre de mi madre estoy en el Partido Revolucionario Dominicano. Es importante que nuestros amigos televidentes lo sepan. Ya en el interior hemos estado inmersos en diferentes actividades. Hacia el 2008 fui uno de los coordinadores del movimiento Nuevo Orden con Miguel. En aquella oportunidad el ingeniero Miguel Vargas aspiró a la presidencia de la República. Ya para el proceso interno del 2011, en donde se debatió la candidatura presidencial del ingeniero Miguel Vargas y el expresidente Hipólito Mejía, formamos otro movimiento que se llamó Movimiento Integración por el Cambio. Ya un poco más adelante entonces corrimos por la presidencia de la juventud del partido. Es importante resaltar, Francis, que hemos sido el único presidente de la juventud revolucionaria dominicana que ha sido electo por el favor del voto popular. No ha sido electo en una comisión política, en un comité ejecutivo nacional o por la cúpula de nuestro partido, sino que fuimos a un proceso donde nos validaron los jóvenes en todo el territorio nacional. En esa oportunidad recuerdo que sacamos cerca del 93% de los votos inscritos de los jóvenes que estaban inscritos en todo el territorio nacional. Ya posterior a esto fuimos candidatos a diputados por la circunscripción número 2 hacia las elecciones del año 2020, teniendo una muy buena participación en ese proceso, pero el sistema de Homs nos jugó un poco en contra en esa oportunidad. También estuvimos inmersos en lo que fue el gran movimiento de presidentes de juventud y de jóvenes en sentido general, que apelaba por una cuota de participación de la juventud en la ley de partidos políticos. Y gracias a Dios, después de una ardua tarea y de un arduo trabajo, conseguimos el 10% de la cuota de participación de los jóvenes, tanto para posiciones internas como para posiciones externas dentro del Congreso y los municipios. Pero también fuimos electos el año pasado como presidente del Comité del Distrito del PRD para lo que es el Distrito Nacional, sus 3 circunscripciones. Y ahora entonces somos el compañero de boleta del candidato presidencial, el ingeniero Miguel Vargas Maldonado. Es decir que toda una trayectoria política, aunque somos un poco joven en edad, relativamente, pero tenemos más de 20 años de experiencia de lo que son estas lides y lo que son estas luchas políticas partidarias. Hemos recorrido el país en inmensas ocasiones. Recuerda que para el año 2016, para la reelección del presidente Danilo Medina, cuando hicimos aquel acuerdo entre el PRD y el Partido de la Liberación Dominicana, recorrimos todo el territorio nacional con el hacho prendido. Se conocía a Joel el del hacho, porque andábamos con una antorcha literalmente encendida, distrito por distrito, municipio por municipio, provincia por provincia, y hacia aquella oportunidad ocupamos la posición de viceministro de la Juventud,
que estaba encargado de los diferentes proyectos de este ministerio, fundamentalmente el proyecto de becas. Y en este momento, que es un plano totalmente distinto, ¿no? ¿Cuál ha sido la reacción de la ciudadanía, de ese sector básicamente joven, al que tú permanentemente, con el que tú básicamente has estado vinculado? ¿Cuál ha sido la recepción, la receptividad de tu incursión ya como candidato vicepresidencial? Mira, la realidad es que hemos estado positivamente bien tratados Ya. y no hemos sentido excesivamente bien. ¿Tú sabes por qué, Francis? Porque los jóvenes ven en nosotros una oportunidad. Los jóvenes ven en nosotros una persona que ha estado permanentemente peleando por ellos espacios de participación. Porque para nadie es un secreto que nuestros jóvenes son los que menos asisten a los procesos electorales. Así es. La más alta abstención está en los jóvenes entre 18 y 30 años. Pero si nos lo llevamos un poquito más allá, hacia 45, tú vas a ver que la tasa de abstención sigue aumentando. ¿Por qué? Porque hay una desconexión, una desconfianza hacia los partidos, hacia los políticos. Y ver uno de ellos ahí, donde pudiera aportar al primer empleo, a disminuir la carestía de los productos de primera necesidad, a proteger a la mujer con estos casos de delincuencia que se ven a diario en nuestros sectores, en nuestras calles, en nuestras provincias, en nuestros municipios. Ellos ven una persona que conoce, que sabe porque viene de su mismo sector, sí, cuál es la problemática y posiblemente cuáles serían las soluciones para acabar y erradicar con esos problemas sociales que aquejan y que tanto maltratan y golpean al joven, a la mujer, pero sobre todo esa gran tasa de desempleo que tiene nuestra juventud. Joel, ¿qué está haciendo el PRD, ese partido histórico que desgraciadamente hoy no está en el mejor posicionamiento en el que permaneció durante tantos años? ¿Qué hace el PRD para recuperarse frente al electorado nacional? Mira, el PRD en este momento es importante que nuestros amigos televidentes sepan que llevamos 106 candidaturas a diputados en todo el territorio nacional. Llevamos 5 candidaturas propias del Partido Revolucionario Dominicano a la senaduría, a diferentes senadurías, por ejemplo, la senaduría de Atomayor, la senaduría del Ceibo, la senaduría de Peravia, la senaduría de San José, de Ocoa. Es decir, que el PRD ha estado inmerso en fortalecer ese liderazgo local, en darle apertura a ese relevo. El ingeniero Miguel Vargas Maldonado ha sido el abanderado de que la juventud tenga espacios dentro del partido. Fíjate que el secretario de organización del Partido Revolucionario Dominicano es el secretario de organización más joven de todos los partidos políticos. Fíjate que el candidato vicepresidencial del ingeniero Miguel Vargas es el candidato vicepresidencial más joven de la historia de la República Dominicana. Fíjate que el PRD está nutrido y lleno de jóvenes que quieren participar en la actividad política, pero que quieren representar sus municipios, sus provincias, sus distritos. Y en esto está el PRD, fortaleciéndose a lo interno, un partido que se ha formado en favor del pueblo dominicano, que ha estado inmerso en las principales luchas sociales de la República Dominicana. Recordemos en aquellos años la lucha social por la seguridad social, aquella lucha que ha tenido consecuentemente por la defensa de la mujer dominicana, aquella defensa que hemos tenido permanentemente con el alto costo de la vida en todos los procesos, aquella defensa que tuvo el partido abanderado a través de nosotros de luchar por la cuota de la juventud, pero no solo la cuota, sino también la participación de jóvenes en la capacitación partidaria para poder representar dignamente a nuestras organizaciones políticas, pero sobre todo a nuestros electores, a nuestro país. Es decir, que el PRD ha estado inmerso en un proceso de relevo, de conexión con nuestros sectores, pero sobre todo de representatividad. Ahí el resultado de que tengamos una cantidad importante de senadores con posibilidad de ser senadores, una cantidad importante, perdóname para concluir ahí, una cantidad importante de diputados y diputadas en todo el territorio nacional con amplias posibilidades de ser representantes de la Cámara Baja. Es decir, que el PRD ha ido adaptando su estructura, ha ido adaptando sus simpatizantes de cara a llevar lo mejor de nuestra organización a los diferentes torneos electorales, con una participación importante en las elecciones municipales, donde cerca de 100,000 electores le dieron un voto favorable al PRD, cerca de un 4% de aquellas personas que fueron a votar, va haciendo la salvedad de que hubo una gran abstención inducida. Por ejemplo,
Si nos vamos al Gran Santo Domingo y nos vamos al Distrito Nacional, que fue donde nosotros pudimos coordinar la campaña, en el Distrito Nacional hubo una abstención del 66%. Solo nos fue a votar el 34%. Pero lo dice Joel Díaz, Francis, no, lo dice la Gallup, no lo digo yo. El 66% no fue a votar. Y cuando tú te vas al interior y ves el por qué no fueron a votar, te vas a dar cuenta que el 54.3% no fue a votar por desconfianza, sí, por desinterés. La abstención más alta en toda la historia de la República Dominicana. Y yo veo que muchos amigos me dicen, no, pero que en la municipal es normal que tengamos un proceso de abstención. Pero Francis, ni siquiera cuando estábamos en medio del COVID, la abstención fue tan alta. Sí. Frente al COVID, la abstención fue de 41%. Pero nos vamos a la provincia de Santo Domingo, el resultado fue parecido, 64% de abstención. Nos vamos a la provincia de Santiago, la abstención fue parecida igual. ¿A qué tú atribuyes básicamente eso? Ustedes han estado planteando la idea de que esa fue una situación inducida desde el sector gobierno, pero a mí me parece que hay una cierta apatía y de hecho tú lo establecías con respecto al margen, a la actitud que está asumiendo la juventud con respecto a los procesos electorales en el país, ¿no? ¿A qué se debe esa frustración, si se quiere, en gran parte de la población que no está acudiendo con la frecuencia, con la devoción, con el entusiasmo con que históricamente lo hacía? Se debe primero a un nivel de desconfianza alto, un nivel de desconexión que tiene el electorado frente a los partidos políticos. ¿Por qué? Porque se nos vendió un cambio, pero todo el que maneja sabe que tenemos cambios hacia adelante y cambios hacia atrás. Se nos vendió un país que iba a modificarse, que iba a cambiar, que iba a variar, que íbamos a mejorar la calidad de vida. Pero paradójicamente, Joel, paradójicamente, discúlpame, tú le estás atribuyendo esa indiferencia de la población al gobierno. Y el gobierno fue quien mejor posición alcanzó en ese certamen pasado. Vamos allá, Francis. Okay. Alcanzó la mejor posición. Pero correcto, si nos vamos a las elecciones del 2020, la abstención fue 41. Si nos vamos a la abstención del 2024, sí, la abstención fue 64, 66 en el Distrito Nacional. Entonces, algo está haciendo mal este famoso cambio. Porque el incremento fue de un 15%, de una elección a otra en solo 4 años. Y quien gobierna es el gobierno del cambio. Sí. Entonces, no vendieron que íbamos a mejorar la calidad de vida. No vendieron que íbamos de alguna manera a disminuir el costo de la canasta básica. Nos vendieron que no iban a dar oportunidades a los jóvenes de emprender, de tener un empleo digno. ¿Y cuál ha sido el resultado? Que lo que nos están entregando es un vehículo en reversa, que lo que nos están entregando es más delincuencia. El 68.1% en la encuesta Gallup indica que el principal problema de la República Dominicana es la delincuencia común, sí, que es el robo, el asalto, el microtráfico. ¿Y quiénes son los más afectados del asalto, del robo, del microtráfico? Los que salen de último de sus lugares de trabajo. ¿Y quiénes son los que salen de último de su lugar de trabajo o de un plantel educativo? Los más jóvenes. Son los más propensos a que los atraquen, las damas a que las violen. Entonces, para nadie es un secreto que estamos viviendo una temporada de dificultad y de problemas y de poca solución. Déjame un segundito, Francis, sí, no y concluyo. No hay problema. Si vamos a los supermercados, sí, ¿cuánto nos cuesta un plátano? Tiene 5 semanas un plátano por encima de los 20 pesos. Algo inverosímil. Sí. Pero si nos vamos al pollo, 400 pesos un pollo. El salario mínimo no alcanza para usted abastecer una familia de 4 integrantes. Entonces, la calidad de vida del dominicano está deteriorando. Pero si nos vamos a las MIPYMES, que son quizás las que representan el 50% de la empleomanía en la República Dominicana, está deteriorado. Nadie le está haciendo caso. ¿Estamos creando políticas públicas para las MIPYMES? No. ¿Le estamos dando oportunidad para el crédito? No. ¿Cuál es el famoso cambio que nos han vendido? Cambio hacia atrás. Entonces, ¿cómo se explica, Joel? ¿Cómo se explica que a pesar de ese drama, que yo conozco bastante bien, porque tengo el privilegio, entre comillas, de ser amo de casa, ¿no? Y voy al supermercado con mucha frecuencia. A la casa del terror. Sí, aquello. Tú hablaste de más de 20 pesos el plátano. El plátano ha alcanzado precios históricos. En los colmados anda por 50 pesos todavía. Pero afortunadamente en los últimos días el plátano ha ido disminuyendo y se está cotizando cerca de 26, 27 en algunos supermercados. 24 los vi ayer
Afortunadamente ha ido bajando, gracias a Dios, qué bueno. Me quedé corto, Francis. Te quedaste corto. De todas maneras, el gobierno, el presidente Luis Abinader, el PRM en sentido general, es quien mejor posición exhibe en términos de las encuestas que se instrumentan en el país. ¿Cómo se explica que a pesar de los pesares, a pesar de todas esas dificultades que tú has descrito, a pesar de la realidad que cada vez se dificulta y se conforma en peores condiciones para la ciudadanía, del tránsito caótico, de la carestía de la vida, de la inseguridad, a pesar de eso el gobierno luce en mejor posicionamiento electoral frente a los comicios venideros? ¿Cómo se explica eso? Vamos allá. Mira, si nos vamos a los resultados electorales del mes de febrero, nos vamos a dar cuenta de que el gobierno sacó un 60 y tantos % del favor popular. Ahora bien, un 65, un 66% de un 35% que votó en las elecciones. Eso te da un 22%. Ahora bien, hay algo que no se ha dicho, Francis. ¿Cuándo se le entregaron los fondos a los partidos políticos para hacer su labor de llevar a las personas a votar? Muy bien dijo el presidente en una de las semanales en contra de la ley, porque la ley habla que no puede haber promoción en esta veda electoral, pero sí, tenemos la semanal todos los lunes, que supuestamente es para hablar con la prensa, pero es un nivel de promoción. Ayer emitió la Junta Central Electoral. Algo que condenamos. Ayer emitió la Junta Central Electoral una resolución que lo inhabilita, lo prohíbe, que a partir de la fecha, a partir de ayer el gobierno, el presidente específicamente, siga usando todo ese privilegio que representa. Pero no solo el presidente, vemos los funcionarios encargados de diferentes carteras en las diferentes provincias y municipios como enlaces, siendo funcionarios sin tomar licencia. La prohibición se le extendió hasta la vicepresidenta de la República, doña Raquel Peña. Pero si mal no recuerdo, el presidente el lunes dijo que la semanal iba a continuar. Esa es una decisión que hay que ver. Yo me imagino que a partir de la resolución de la Junta Central Electoral que fue evacuada en el día de ayer, el gobierno tendrá que revisar esa decisión que fue públicamente manifestada por el primer mandatario el pasado lunes. Veremos si la soberbia no nos daña este proceso electoral. Pero te decía, Francis, ¿cuándo le entregaron los fondos a los partidos políticos? Se le entregaron el viernes, sí, 2 días antes de las elecciones, lo nunca antes visto. Y tú dirás, ¿pero en qué influye eso? Pero los electores tenemos que llevarlo a votar. Claro. Nuestros partidarios tenemos que llevarlo a votar. Pero, ¿cuál fue la realidad más penosa en este proceso? En el caso del Distrito Nacional, a nosotros se nos entregó los recursos el sábado en la mañana, porque fue el viernes en la tarde que se depositaron los fondos. Cuando vamos a las instituciones bancarias, sorpresa, Francis, no había liquidez. No se podía entregar el dinero porque no había liquidez. ¿Cómo va a ser? Así como lo oyes. No había fondos. Teníamos el dinero digital en las cuentas, pero no podíamos acceder porque no había efectivo. ¿Por qué? Porque otros habían ido primero que nosotros. ¿Y quiénes son esos otros? Los que están en el gobierno. Reservaron los fondos con anterioridad, se le entregó y pudieron ellos llevar a sus partidarios. A eso me refería. Que el presidente en una semanal dijo, no, nosotros hicimos la tarea, llevamos nuestras personas a votar. Sí, presidente, usted llevó sus personas a votar porque tenía cómo llevarlos a votar, porque tenían los fondos para llevarlos a votar. Pero la oposición no pudo hacer lo propio, presidente, porque usted autorizó, señor presidente, a que los fondos se entregaran el viernes en la tarde. Y los partidos tuvimos la dificultad de tener acceso a ese dinero. Lo teníamos líquido en las cuentas porque tuvimos que hacer transferencias, pero no lo teníamos en efectivo. Sí. Y eso provocó que nuestros partidarios pudieran ir a votar, los que podían o los que pudimos conseguir a través de terceros esos fondos para llevar a esos electores a votar. Esto indica que esa abstención, Francis, no solamente fue inducida, sino que fue provocada, intencional y malintencional. Evidentemente, esos aspectos que tú has resaltado inciden, trascienden en la imposibilidad que tienen las organizaciones. Y en el resultado electoral. Porque si tú, en un proceso electoral, por ejemplo, yo te diría, en el Partido Revolucionario Dominicano, nosotros inscribimos en el Distrito Nacional cerca de 30,000 personas y nada más pudimos llevar a votar cerca de 10,000. Tuvimos 20,000 inscritos que no tuvimos la facilidad para llevarlo a votar. ¿Por qué? Por la falta de ese recurso que tanto se necesita. Porque al final de la jornada, Francis, es cierto que tú no tienes que pagarle a un elector para que vote por ti. El PRD no lo hace, no lo practica, porque eso sería comprar el voto. Pero tú tienes que buscar ese elector a su casa,
llevarlo al centro de votación, esperarlo y volverlo a llevar a su casa. Y para eso tú tienes que tener un vehículo con combustible y un chofer que lo lleve y lo traiga. Pero peor aún, tú tienes una persona en la mesa sentado que tiene que estar vigilante del voto de tu partido, que tiene que estar vigilante de que el proceso se haga de una manera adecuada, pero a esa persona tú tienes que comprarle el desayuno, comprarle la comida, comprarle la merienda, y tienes que tener un suplente para cuando esa persona tenga una necesidad fisiológica de ir al baño, poder tener entonces un suplente con las mismas condiciones, pero también le tienes que pagar a ese compañero o compañera, tienes que pagarle un día de trabajo. Claro. ¿Y cómo vamos nosotros a acceder a pagarle ese día de trabajo a ese compañero si lamentablemente los fondos no llegaron en el momento que tenían que llegar? En términos prácticos, Joel, ¿cómo hacen ustedes los partidos? Porque no es posible transportar a toda la gente que va a votar por la organización. Me imagino que esa facilitación ustedes se la hacen a quienes no tienen la posibilidad de hacerlo por iniciativa propia, ¿no? A esa gente que luce un poco se crean núcleos. Por ejemplo, Joel Díaz tiene un comité de base de 20 personas. Mi responsabilidad el día de las elecciones es llevar esas 20 personas a votar. Y así lo vamos diseminando en todo el territorio nacional. Por ejemplo, el PRD es un partido que tiene unos 75,000 cuadros inscritos, dirigentes, presidente de zona, presidente de juventud, presidente de mujeres, presidentes de asociaciones de estudiantes o de asociaciones de la vida común en diferentes provincias y municipios, y esas personas son los encargados de hacer esos comités de base. Y esos comités de base se hacen en función de recintos electorales, primero de recinto, luego de colegio en función de mesas, en lo que comúnmente conocemos como la mesa electoral, y cada uno de esos está identificado, pero está digitalizado. Y sabemos, por ejemplo, cuál es la responsabilidad de cada dirigente para el día de las elecciones llevarlo a votar. Y ahí es que se hace entonces ese andamiaje de saber cuántas personas debe llevar cada uno de los compañeros a la mesa y al torneo electoral. Para hacerte un número rápido, nosotros teníamos en nuestro sistema que debieron haber votado por el PRD cerca de 300,000 personas a nivel nacional. No pudimos. ¿Por qué? Por la dificultad que mencionaba y te explicaba, que es fácil comprobable, lo pueden comprobar. Todos tenemos amigos que trabajan en los bancos. Simplemente pregúntele a un cajero para que usted vea. Desde el miércoles el gobierno retiró los fondos y la oposición a puras penas lo que encontró lo hizo el sábado. Lo que yo quiero decirte, Joel, es que me imagino que quienes son ayudados a ir hasta el centro de votación por ese equipo, por ese soporte que los partidos todos arman en ocasión del proceso electoral, me imagino que es un sector vulnerable, que es un sector que está en la imposibilidad de acudir por sí mismo. Porque a mí, por ejemplo, nadie nunca me ha llamado para llevarme a votar. Yo voy solo por mi propio... Seguro no estás inscrito en ninguna plataforma. Tiene que estar inscrito. Pero también recuerda que depende el nicho de mercado de cada partido. Si te vas al nicho de mercado del PRD, vas a ver que el PRD oscila en un mercado electoral de 45 a 85 años. El voto tradicional, el voto adulto, el papá, el abuelo, el tío... Señores que quizás tienen dificultades para caminar. Por eso digo que ustedes lo identifican. Entonces cada partido tiene una realidad diferente. Hay que ver la realidad de cada uno. La nuestra es una realidad de un nicho de mercado de 45 años hacia arriba. Ese es nuestro target. Y hacia allá entonces nosotros hacemos las recomendaciones, hacemos la identificación y evidentemente, como tú dices, hacemos el señalamiento de cada elector de cuál es la necesidad, de qué necesitamos. ¿Necesitamos un motor para llevar la señora al colegio electoral o necesitamos un carro porque la persona tiene alguna dificultad de movilidad? ¿Qué necesitamos? Y en función de eso se hacen rutas. También hay lugares en los que los carros no accesan, por ejemplo. Si nos vamos a Gualey, a Capotillo, a La Sursa, a los callejones de Cristo Rey. Se usan motoristas ahí. Correctamente, se usan motores, se alquilan motores y el motor llega, hay una persona que va y busca a la persona a la casa, lo monta en el motor. Es un montaje que implica muchos recursos. Es una logística, es toda una logística importante, pero todo eso se hace con recursos económicos. Si no tenemos los recursos económicos, que es una obligación del Estado en función de la ley, del financiamiento, de la actividad de los partidos políticos, lamentablemente se hace precario, se hace imposible esta labor. Los partidos no reservan, digámoslo de esa manera, parte de los recursos que reciben anualmente, porque los partidos reciben recursos permanentemente, ¿no?
Ahora, ¿no reservan justamente para eventualidades como esa, para procesos comiciales de trascendencia como el pasado y como el que se avecina? Bueno, lo que ¿No pasa, reservan montos específicos de dinero como una manera de garantizar que eso no se afecte ante cualquier lo que pasa situación es que anómala? ningún gobierno había atentado de una manera tan grave contra la democracia. Entonces, lamentablemente, al no tener de alguna manera esa realidad en el pasado, uno no hace esa previsión. Sí. Ahora bien, ya sí estamos haciendo la previsión de cara a mayo, buscando los argumentos necesarios, los amigos y haciendo la previsión económica para que en mayo no suceda lo que sucedió en febrero. El gobierno Pero, dice que se va en la primera vuelta, dice el presidente, dice el sector oficial. ¿y tú crees que se puede ir un gobierno en primera vuelta con los precios de la canasta básica como están? ¿Tú crees que se puede ir un gobierno en primera vuelta con la delincuencia como está? ¿Tú crees que se puede ir un gobierno en primera vuelta en función del desapoyo que le han dado a las MIPYMES, del desapoyo que le han dado a la juventud, del desapoyo que le han dado a la mujer, a la madre soltera, a las mujeres en sentido general, a la juventud? El 33% de nuestros jóvenes están desempleados. El pensum educativo en la República Dominicana, nuestros estudiantes van a las universidades a estudiar las mismas 3 principales carreras: derecho, medicina, ingeniería. Ya no está sobrepoblado ese mercado laboral. No ha hecho el gobierno quizás ese switch de las carreras de grado a las carreras técnicas. Tenemos una cantidad importante de planteles educativos que a partir de las 6 de la tarde están cerrados. No pudiéramos contemplar la posibilidad de llevar el Infotep a la mayor cantidad de municipios y distritos municipales para darle a ese joven una herramienta inmediata, ipso facto, de ganarse la vida. Por ejemplo, repostería, barbería, electricidad o mecánica en general, por solo mencionar 4. Entonces, ¿tú crees que se podrá ir un gobierno en primera vuelta con todas estas debilidades? Pero que no lo dice Joel, lo dice la encuesta que tanto ellos han hablado del porcentaje de valoración positiva que puede tener el mandatario. El 64.3%, si mi memoria no me falla, dice que su principal problema es la delincuencia. Vamos a ir a votar por un problema de alguna manera que nos lo está llevando quienes no gobiernan. Pero ¿cuál ha sido la principal bandera de este gobierno? La corrupción. ¿Y qué nos dice en la Gallup la pregunta sobre corrupción? Que el 51.4% entiende que hay igual o más corrupción que en el gobierno anterior. Pero esa misma Gallup que tú citas, Joel, da al presidente Luis Yéndose en primera vuelta. Entonces yo te pregunto, ¿qué está bien? ¿La valoración del presidente o la valoración de cómo la gente siente que está la situación en sus hogares, en sus sectores, en sus nichos laborales y lo que ellos perciben de cómo va el país? ¿Algo está mal? Hay una dicotomía ahí extraña. ¿Algo no cuadra, hermano? ¿Cuál es tu valoración justamente con respecto a eso, a esos sondeos que están haciéndose y que el gobierno generalmente saca a reducir con mucha... Mira, yo respeto los sistemas de medición. Yo creo que las encuestas son una fotografía del momento. Recordemos que esta última encuesta fue hecha los primeros días de marzo y en la primera semana de marzo todavía estábamos en esa ola o en esa ventana de lo que fue las elecciones de febrero. Yo creo que tenemos que esperar un poco más a ver cómo va evolucionando las diversas encuestas, pero yo las respeto. Ahora bien, yo no hago tanto alaraque como hacen muchos amigos sobre la valoración en las encuestas, porque así como te da favorito en una, te puede perjudicar en otra. Además, aprovecho la oportunidad que me das en este tan visto programa para hacer un llamado de atención a la clase política nacional, a la clase política dominicana. Lejos de nosotros estar contentos de lo que fueron los resultados en las elecciones de febrero, debemos estar preocupados. Y más que preocupados, debemos ocuparnos. ¿Por qué? Porque no es posible que en un mundo en el que vivimos, llenos de información, llenos de conectividad a través de las redes sociales, no estemos conectando con esa población que dice que no vota por nosotros en más de un 60%. Entonces nosotros tenemos que ocuparnos y tenemos que ver dónde está la sinergia de ese problema para poder buscar soluciones. No un partido,
no un gobernante, no un político, sino la clase política. Y lejos de nosotros estar contentos y apabullosos de que sacamos tal o cual valoración, debemos hacer una junta y poder ver hacia dónde están pensando nuestros electores. Y en Porque particular Rescate RD. todos, en sentido general, Bueno, sin la particularidad de otros. Al gobierno le ha ido muy bien. El problema de Rescate RD, Ajá. y ya te lo explicaba con detalles, fue un problema de que nos ahogaron financieramente. Si te ahogan financieramente, tú no puedes llevar tus partidarios a las urnas, lamentablemente. Eso es una realidad que tenemos. Él tiene una ventaja, el que está en el gobierno, porque de alguna manera tiene cómo conseguir mayores fondos. ¿Están tomando ustedes precaución con respecto al venidero proceso Nos de mayo? estamos preparando, porque lo que sucedió en febrero no se va a repetir en mayo. De eso tú puedes ¿Qué tener la están haciendo en completa ese seguridad. sentido, si es posible decirlo? Estamos haciendo muchas cosas. Estamos haciendo muchas cosas. Bueno, lo importante es que no podrán esgrimir que faltan recursos, que no están en la disposición de mover a toda su gente. Eso es correcto. El tiempo apremia. Eso es así. Mucho gusto, Joel, por haberte conocido, mucho gusto por venir hasta nuestro programa en el día de hoy y muchos éxitos. Yo creo que tus expectativas, por demás, tu participación luce brillante. Me ha agradado bastante tener a un agente joven, a un representante de uno de los sectores más importantes del país, que es la juventud, y sobre todo de cara al proceso comicial. El porcentaje de los jóvenes involucrados en el número de electores para el venidero proceso es bastante significativo, ¿verdad? Si lo vemos de 18 hasta 35, supera el 40%. Bastante Si alto. lo llevamos a un poquito más, si lo llevamos a 45, el tope de edad, estaremos hablando de cerca del 60%, está por debajo de los 45 años en la República Dominicana. Bueno, pues excelente, una magnífica oportunidad que tienes tú y que tienen los jóvenes de poder manifestar su inquietud hacia este representante de la vicepresidencia del Partido Revolucionario Dominicano, conjuntamente con el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, quien es el aspirante a presidir los destinos del país de cara a mayo próximo. Ahí tenemos a Miguel Vargas junto con Joel Díaz, cuando justamente fue seleccionado para acompañarlo en el cargo de candidato vicepresidencial. Hacemos una brevísima pausa comercial, retornamos con mucho más contenido. Vámonos con el informe climatológico, que es importante conocer las expectativas con respecto a la ola de calor que estará afectando a toda la República Dominicana. Este es el matutino del país.